Ok, buenos días a todas y a todos. Estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Entre Preguntas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Personalmente es un honor tenerlo aquí, a Alejandro Páez Varela. Él es periodista, escritor mexicano, es director, corrígeme si me equivoco, de Sin embargo. También conduce junto a Álvaro Delgado Los Periodistas todas las tardes, de lunes a viernes. Columnista también. Yo nunca me voy a olvidar de una columna que escribiste hace creo que un año más o menos sobre mi presidente, que lo mandaste ahí a tomar unas margaritas a la Condesa con Héctor Aguilar Camín, que personalmente me dio mucha risa, o sea, estuvo muy buena. Todo en el contexto de, creo que las elecciones de Venezuela, creo que eran. Y sí, no, dije, bueno, ahora que te lo tengo que decir, ¿no? Que estaba muy interesante la columna. Hoy día vamos a hablar sobre tu última novela, Los Vendedores de Almas. Un placer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te agradezco mucho, Francisco, la oportunidad de conversar. Cuento esto, yo no doy entrevistas sobre la novela, decidí no dar entrevistas porque te cuento esto simplemente para que no se sienta como arrogancia, ni payasada, ni nada. Simplemente no las doy porque la prensa mexicana ha ignorado a los periodistas, a Álvaro, a un servidor, sus libros, siempre. O sea, nos tienen como en el rincón y nosotros desde hace tiempo dijimos, no vamos a dar entrevistas, salvo en excepciones como esta, muy particulares, muy específicas, donde sí haya un interés legítimo por la literatura, por saber del periodismo, de lo que nosotros hacemos, pensamos. Con esto te digo que pensando en Boric y en Aguilar Camín y en lo que mencionas, pues esa es la realidad de México. Las élites tienen secuestrada la cultura, los libros, así que cualquier iniciativa independiente donde se trate de cultura, de libros y donde yo pueda participar, cuenta siempre conmigo. Muy agradecido sobre eso. Y sí, es cierto, o sea, creo que resuena mucho. Los espacios en Chile de cultura y de prensa independiente son muy limitados. Creo que incluso mucho más que México, porque también somos un país mucho más chico que México, obviamente, y estamos en otro proceso. Pero vamos a tu novela. Vamos a partir como un recorrido como previo en la novela y ya posterior. Entonces, previamente, vienes, o sea, casi que como caballo de carrera, de publicar la trilogía con Álvaro Delgado sobre ya política contemporánea mexicana, izquierda, derecha, y el último se me olvidó, Y eh, la la disputa por disputa por México México. es el Y que la, une a los dos. ajá, y Acaba la de salir. disputa por México, que es literalmente siglo XX, ¿no? Mexicano y siglo XXI. Y aquí hay un salto, ¿no? Ahí está. Aquí hay un salto desde México contemporáneo hacia, nos vamos a Europa. A Europa ni siquiera contemporánea, nos vamos a Europa primero, Europa del Este, luego casi bordeando con Alemania y finalizamos en el norte de México, sur de Estados Unidos, en tiempos entre el 1600, la Revolución Industrial y las guerras mundiales. Entonces, la pregunta primero es como, ¿cómo te mueves? Me refiero así como se me hacía un poco casi como esquizofrénico, así como cómo te vas desde México contemporáneo hacia otro tiempo, otro espacio, ¿cómo circula ahí? Bueno, es una pregunta más o menos recurrente y a pesar de eso no logro explicarla nunca del todo, porque tiene que ver con mucho con las personalidades. Luego, pues sí tengo la posibilidad de desvincular a uno con el otro o que uno le dé permiso al otro para escribir sus temas. Parece una locura lo que digo, pero no lo es en lo absoluto porque sí tiene que ver mucho con la manera en que uno se organiza, tiene que ver también con tus propios procesos mentales de organización. Si eres capaz de elaborar procesos tan complejos como el habla, la escritura, la lengua, todo eso que es tan complejo en sí mismo, pues separar a un personaje del otro o una o dos tareas, pues no debería ser tan complejo. Así te lo planteo con mucha libertad y con ganas de explicarlo. Sí tengo dos personajes que los separo plenamente y que tienen sus propias actividades para retroalimentarse. Ahora mismo fue muy curioso porque estoy empezando a revisar algunas cosas y
agarré y volteé aquí arriba y hay una sección de filosofía que andaba buscando un libro y se vinieron un montón de libros y se me pegaron en la mano. Y entonces estoy empezando a revisarlos y es como que sé que el personaje escritor está ganando su espacio, ¿me explico? Mm. Como que el personaje escritor dice, espérame, ya entregaste ese libro, creo que te tienes que clavar en esto porque mira cómo está interesante y me muestra cosas, ¿no? Entonces y me secuestra. Es una manera de explicártelo, Francisco. No, perfecto, sí. Y ahora, continuando con eso, con esa misma idea, empezando como le llamas, introduciéndonos a la historia, como personajes en general, está como una persecución constante hacia los judíos en distintos momentos. Y luego, claro, pero no te centras en la idea de el pueblo judío, entre comillas, sino que hay personajes específicos que van apareciendo casi que de hecho, con los mismos nombres una y otra vez en distintos momentos, como si fuese casi como un mito del eterno retorno de estas personas que como que se vuelven a reencarnar en otras. ¿Cómo se te ocurrió y comenzaste a desarrollar esa idea? Hay muchas cosas que violentan, digamos, la lógica en esa novela. Por ejemplo, Mm. el hecho mismo de la reencarnación, pues los judíos no creen en la reencarnación, para empezar. Entonces, y de hecho, pues ni siquiera los cristianos no creen en la reencarnación, no regresan en nada, ni regresamos en nada, y yo creo que hacen bien quien lo piense así, porque es complicado aceptar que no vamos a regresar, pero hay que aceptarlo, ¿no? Y eso es una primera, digamos, manera de... Ahora, también plantea que no todo lo que vemos es comprensible, es completamente entendible. Hay muchas de nuestras actitudes, de las cosas que somos, que vienen de nuestro pasado. ¿Quién sabe qué eras tú en el pasado? Tus genes, dónde anduvieron, a qué se dedicaron, que es muy apasionante decirlo y pensarlo, ¿no? ¿Quién sabe qué andaba haciendo Francisco Ulloa hace 200 años? ¿Qué estaban haciendo sus genes hace 400 años? ¿Dónde andaban? ¿A qué se dedicaban sus genes, no? Porque esos genes estaban, esos sí son eternos. No sé si eternos, pues, pero han trascendido al tiempo, ¿no? Y eso es muy apasionante de pensar. También al mismo tiempo volteas hacia el futuro y tienes que resolver también eso. No tengo control sobre lo que venga después de mí, podrías decir. Y al mismo tiempo, yo muchas veces me encuentro volteando a ver a Alejandro Páez de 18 años y diciéndole, Alejandro, no hagas eso, no seas güey, me va a afectar a mí, yo soy el que va a pagar, no cometas esa burrada, ¿no? Y me encuentro diciéndome a mí mismo que soy yo en otro tiempo, diciéndome, no lo hagas, Alejandro, me va a afectar a mí. No fumes porque después en el futuro no vas a saber cómo deshacerte de ese vicio, ¿no? Ajá. Pues sí, es muy interesante y es muy apasionante. Súper. Y en ese mismo sentido, vamos a los personajes, como, bueno, están cuatro personajes principales, o sea, que yo de mi parecer, Sabata y Sebi, Ana Blanco, José Galante y Sara Querido. ¿Quiénes son? O sea, no con la novela en la escritura, sino como de acuerdo con Alejandro Páez. ¿Quiénes son para ti ellos? Bueno, los dos primeros son personajes que yo no me atrevo a explorar del todo, a pesar Ajá. de que son personajes que dan para mucho y que han sido explorados en algún momento. Son personajes que están ahí en el tiempo. Shabtai o Sabatai Sevi o Sevi provoca una de las más grandes migraciones de la diáspora judía en su tiempo, porque se declara Mesías y pues todo el mundo deja, o la mitad de los judíos deja lo que tiene, sus propiedades, y se va a encontrarse con este personaje que se ha dicho un Mesías. No se quiere perder ese evento, que es el evento por el que ha nacido, ¿no? Y luego Sara Querido es un personaje muy apasionante porque Sara siendo la mujer de Sevi, de Shabtai Sevi o de Sabatai Sevi, es una mujer que ha sido prostituta, que ha sobrevivido a un pogromo,
que crece como católica, acogida a un monasterio, pero que se ha guardado su verdadera vocación, que es ser judía, y saliendo, se escapa, apenas tiene la edad, se escapa de este espacio y se va a ejercer su libertad. Y me gusta mucho ese personaje que finalmente entiende Sabtai Sevi, porque él sabe de una mujer que se llama Sara Querido y entonces manda a buscarla para casarse con ella, y se casan y viven muy contentos y felices. De hecho, Sara le ayuda muchísimo porque entre ella y su hermano fundan una parte importante de la liturgia de la nueva religión que están haciendo en el entorno de Sevi. Entonces es muy padre. Los otros dos personajes, Ana Blanco, Ana y José. Ana y José son los que me permiten explorar el amor como tal. El amor sufrido y el amor concreto, específico, entre un hombre y una mujer, entre una mujer y una mujer, entre un hombre y un hombre, no importa, es el amor. En este caso, el amor entre ellos dos, que trasciende al tiempo, que no está atado a la convención, a la mayor convención de todas, que es el tiempo, y que se mueven a partir de lo que son y de lo que fueron. Y entonces vienen de algo y van hacia algo, no sabemos bien qué es, pero esa flexibilidad es la que me permite a mí regresarlos más adelante y entonces que tengan algo que ver con lo que está pasando en el mundo. Perfecto. Y en eso mismo existe un movimiento en la novela geográfico, ¿no? Hacia el oeste. Nos vamos del este, casi borde europeo, hacia Polonia, bordeando en Alemania, y después, pero después se hace un salto gigante a México, ¿no? Al norte de México, sur de Estados Unidos, a Nuevo México. Mi pregunta es una pregunta de una persona que no es mexicana. Es como, por qué todos los caminos confluyen a México? Porque esa sería mi pregunta. Si podría haber sido otro país o qué hay en la historia, tal vez tuya o en la historia de ellos, que llegamos a México finalmente. Bueno, hay una razón primigenia, diría, ¿no? Soy mexicano y soy de esa Ajá. región. La segunda es que mi obra tiene una cierta geografía, digamos que la geografía literaria de mi obra es esa. Ahora me he salido de algunos de los puntos de mi geografía, me fui hasta efectivamente los bordes, digamos, de Occidente. Me fui hasta Turquía, pero andaba algo en Tesalónica y luego Mm, me brinqué hacia Cracovia y luego me fui a los Balcanes, algo probé de los Balcanes. Son zonas que yo recorrí para esta novela, que mm. físicamente a las cuales fui, no es las conozco, pues, ¿no? Y me fui moviendo, pues, sí, efectivamente, me fui moviendo, caminando hacia una zona de confort al final, que es donde concluye la novela. Yo ahí tengo en algún punto, si ya la terminaste de leer, ahí por ahí se aparece un personaje, se llama Oriundo Laredo. En la novela esta Mm. aparece un personaje, luego lo vas a buscar, lo puedes encontrar, que es el nombre de mi novela anterior. Porque, Ah, bueno, ahí explica algunas cosas y permite entender algunas anclas que yo tengo, pues, fijas en mi literatura. perfecto, sí. Sí, de hecho, esa es la primera novela que leo tuya, no he leído las anteriores. Entonces, pues, es un buen dato. Sigamos con la migración. Migración e identidad. Como tú decías al principio, está esta idea de que se van, de la idea de la reencarnación. Y si no es la reencarnación, por lo menos como que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Entonces, en algún momento somos nuestro pasado, al mismo tiempo que nuestro presente. Y eso se ve mucho Me gusta mucho el personaje de Ana Blanco cuando dice que en la tercera parte, como que no es que ella haya aprendido, o sea, como no sabe si es judía o no es judía, pero sí sigue ciertas tradiciones que le enseñó tal vez la mamá, tal vez la abuela, pero alguien, ¿no? Como la comida o rituales específicos. Yo no lograba entender, o sea, en el sentido más como de acuerdo a mi formación, son muy teóricos, entonces no lograba entender si existía como una idea de la identidad perenne, como que se mantenía en el tiempo, si también como que cambiaba
Y mucho, mucho también porque la tradición judía es muy, muy de la idea de la identidad y en muchos casos perenne que tiene que ver con la tradición oral y escrita también. Entonces, ¿cómo estás leyendo la idea de la migración, también forzada en este caso, y la identidad? Sí, yo digo que esta es como mi obra anterior, es otra vez la migración es muy importante. Son pueblos que migran, todos los Ujú. vemos, y personajes que migran, que están en movimiento constante, que pierden con mucha facilidad el arraigo, ya sea por razones personales o por necesidad, pero pierden el arraigo y se mueven hacia otra parte. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez es la frontera norte, que es una frontera de migraciones por donde pasan millones de personas y han pasado millones y millones de personas rumbo a Estados Unidos, de toda la región, de toda América Latina. El primer trabajo que yo hice como reportero fue migración. Lo haces porque es donde empiezas, es como alguien que va a empezar a escribir sobre deportes, pues te mandan a cubrir béisbol, porque es más lento, ¿no? Y no requiere tanta como el fútbol, que tiene otras especialidades. En fin, yo creo que eso marca mucho, mi origen marca mucho también el destino que tiene mi obra. Y esta en particular, sí es una novela de migraciones, así la creo yo. También de almas que migran, también de costumbres, ideas de sí mismo que se van moviendo en el tiempo. Pues cómo es posible que Ana se rescate a sí misma y se lleve consigo misma sin entender que es ella misma la que está moviéndose en el tiempo, ¿no? Y yo creo que es parte de eso. Y yo ahora lo platico, que me lo preguntan y lo digo, son situaciones que yo no necesariamente planeé así. Se dio porque tenía mucho entendimiento del personaje, de los personajes, los comprendí muy bien y entonces era más fácil pues pensar por ellos, a pesar de que pues, tenían toda su autonomía para hacer lo que fuera necesario, sí los pensé muy bien, pues, ¿no? Los tenía muy absorbidos. Perfecto, sí. Y también esta idea de los vendedores de alma. Es el título del libro, pero no aparece tanto. Aparece un par de veces donde se explica quiénes son los vendedores de alma. Y ahí, y por esa vaga explicación, como se me hacía un poco, no sé, como éticamente me decía así como, ¿y qué es esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Es como trabajadores subcontratados cuando no existía el subcontrato, no tienen derechos laborales porque es post-temporal, o sea, como apareció después. Entonces es como un estilo de esclavización legalizada, como, ¿quiénes son estos vendedores de alma? Porque al mismo tiempo son personas que luego se ven en el problema con la llegada del nazismo de recibir también mucha discriminación, cambios de pasaporte y todo. Entonces, no entendí, como que me quedó esta idea ética vaga, así como no sé qué pensar sobre ellos. Me, me da risa porque yo mismo tengo esa percepción. ¿Qué pienso sobre esa actividad? ¿Hacían bien o no hacían bien? Al final, bueno, lo que hacen tiene una trascendencia importante, ¿no? Sin querer lo estaban, no quiero espolear para quien lo vaya a leer, pero sin querer estaban dándole herramientas al mal. Lo que hacían termina dándole herramientas al mal. Están en un pueblo que se convierte después en el núcleo de la maldad, en el corazón de la maldad. Entonces, pues estaban construyendo, digamos, los listados con los cuales iban a terminar cebando los más malos de los malos, ¿no? Entonces, pues ahí está, esa es digamos que la razón por la que lo estaban haciendo. Pero en efecto, yo creo, no sé si esté bien, si esté mal. Al final, yo creo mucho en el trabajo y pienso mucho en el trabajo como la salvación de todo. Entonces, a lo mejor en el fondo, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Que era, pues estaban haciendo el bien porque le daban trabajo a todo mundo. Y ya vamos a ir terminando la entrevista. Nos quedan dos preguntas. La primera es como ya después de toda esta línea que hemos seguido, primero, pero de forma personal, como en qué momento tú dijiste, quiero tratar este tema en esta novela, o sea, cómo llegó a ti la historia, cómo empezaste a desarrollar los personajes también,
y dijiste que viajaste también allá. Eso es una cosa, y en qué momento dijiste, ya, terminé la historia? Es como, ¿cómo nació y también cómo terminó que dijiste, ya la mando? Sí, creo que esta novela fui agregando cosas en el tiempo. Digamos que mucho de lo que hay ahí para empezar, pues soy yo mismo. Toda la Mm. literatura es así, pues, Sí. ¿no? No viene de la nada, escribimos de nosotros. Aún cuando lo queramos separar, viene de ti, pues no hay digamos, vaso que sea tan transparente al final. Sí, pues yo creo que la empecé pensando en perseguir una serie de apellidos que yo quería perseguir, que fui detrás de ellos a buscarlos y di con ellos, di con estos apellidos y los empecé a ubicar. Después me brinqué cuando llegué a Salónica, todo quedó clarísimo para mí. eh, Vino como, dije, quiero ver, quiero esto, lo quiero hacer. No tenía planeado brincarme a Esmirna, ni brincarme a siquiera a Turquía, pero terminé haciéndolo, tomé un camión, me fui en camión, toda la vuelta, fue un viaje de Ah. noche horrible, pero pues bueno, llegué, pasó muy bien, y luego yo venía pues de la Grecia más clásica y pensaba que por ahí iba algo a impactar en mi novela, ¿no? Terminó siendo más bien hacia el otro lado. Ah. Y luego después fui a los Balcanes en busca de historias, pero en busca de lo mismo, de entender lo mismo, y lo vi, lo entendí, lo comprendí, pero mi historia no se movió nada. Y luego después llegué y mi idea era que mi historia pasara, aterrizara por Auschwitz, Mm. pero al final no fue Auschwitz, fue Cracovia, Sí. porque no pude escribir una sola línea de Auschwitz, no pude. Y mira que lo caminé todo, estuve ahí, volví, regresé, estuve una y otra vez, fue para mí muy oscuro todo lo que tenía, todo lo que venía de ahí, y nada de esa oscuridad producía literatura, nada. Entonces, renuncié, digamos, a la idea de producir literatura de algo que me parecía tan oscuro, tan oscuro. Y creo que influyeron muchas cosas. Me llevé los libros de Primo Levi, entonces tenía la intención de marcar algunos pasajes, vincularlos con el espacio físico. Entonces creo que toda esa perspectiva y toda esa planeación me hizo daño. Al final no pude hacer nada absolutamente. Siempre llegué a Auschwitz y pensé en el suicidio permanentemente de Levi. Pensé siempre en si había sido un suicidio o no, si se había caído, y todo ese fue muy oscuro, fue demasiado abrumador. Entonces regresé de esa oscuridad y me metí en Cracovia, y entonces Cracovia me dio la oportunidad de hurgar desde lejos esa oscuridad, que eso es lo que al final hago. Wow. Ya la publicaste, terminó el proceso. Supongo que también estás exhausto. O sea, mi pregunta es, ¿ya qué se viene? Se viene porque, o sea, yo personalmente, o sea, soy lentísimo escribiendo. Tú eres como una metralleta, entonces se viene como algo estás en un proyecto de periodismo, en un proyecto novelístico, en un proyecto nuevo, etcétera. ¿Qué se viene en este último tiempo? Aparte de, obviamente, tu gira con la editorial, ¿no? A nivel literario. Bueno, tengo editores separados, aunque estoy en la misma casa. Mi Ah. editor de periodismo y mi editor de literatura y tienen sus propios, digamos, procesos. Entonces, pues sí, los dos quieren algo, pero yo no puedo con todo. No, estoy razonando, y te lo digo a ti y a la gente que te sigue, Francisco. Estoy razonando mucho más porque el tiempo se está viniendo encima. Ve cómo estoy lleno de canas, siento que el tiempo se está viniendo encima y no sé si voy a terminar lo que me propuse hacer, no sé. Entonces siento que está viniéndose todo encima muy rápido y quiero terminar. La novela esta la terminé hace 9 años y la guardé.
Wow. Dije, agarré una USB y la imprimí, se la di a mi secretaria y le dije, si me muero en los siguientes años, mándela con mis hermanos, con mis hermanas, para que ellas hagan lo que tenga que pasar con ella. Y, Ujú. y luego empecé a escribir un texto que me preguntó, oye, ¿y qué vamos a hacer con lo otro que tenemos allá? Porque pues no, como que no somos compatibles uno y otro guardados. Entonces, el segundo texto terminó expulsando a este que estaba guardado. Entonces, pues voy a brincarme a otra cosa. Estoy brincándome a una cosa más. Iba a ser literatura. Quiero hacer algo que no he hecho nunca y lo voy a hacer ahora mismo. Voy a empezar en enero, estoy organizándome para enero, ya tengo, digamos que mi maleta aquí lista de libros para empezar a irme a sentar en alguna parte y ya lo estoy acumulando aquí. Entonces, De ahí vienen los libros de filosofía que se cayeron. es correcto, sí, tengo pues varias cosas ya señaladas, en fin, está muy, muy interesante lo que quiero hacer. Para mí, yo siempre digo que voy a hacer lo que viene es una novela de amor, eso es lo que voy a escribir. Pero yo siempre digo que es una novela de amor, todo lo que hago es una novela de amor. Entonces no sé si me va a salir, luego me salen balazos, luego mato gente, entonces no sé si va a ser de amor, voy a intentarlo. Maravilloso. Recomendando mucho el libro de Alejandro Páez Varela, Los Vendedores de Alma, de la editorial Alfaguara. Y Alejandro, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales? Instagram, todo. En Instagram estoy muy fácil de encontrar, Alejandro Páez Varela, me encuentran muy fácil. Páez Varela en X, ahí me encuentran también. Casi no uso X, sí me meto y todo de repente, ¿no? Pero por mi actividad. Pero en Instagram estoy un poco más, digamos, porque pues es más, lo siento más orgánico y menos Mm. tomado por las fuerzas del mal. Está bien Siento que tóxico, sí. súper tóxicos, sí, están, no, acá me siento Yoda y allá me siento Darth Vader. Muchas, muchas, muchas gracias, Alejandro. Y síganos en otro capítulo de Entre Preguntas.